A ver, vamos a empezar con un funcionario chino que dice que están, es lo que, no lo he visto, pero lo que tengo entendido es que, por los hechos, que están listos para la guerra arancelaria. Recordemos previamente que mientras más de 75 países han preferido negociar, China lo que hizo fue que subió los aranceles. Trump respondió con un 135%, ¿no? 125%, un 125%, pero los chinos dicen que están listos para la guerra, que no van a ceder. Adelante. 中国人民的正当发展权利不容剥夺，中国的主权、安全、发展利益不容侵犯。我们将继续采取坚决有力的措施，维护自身的正当权益。A ver, en esta guerra, ¿quién tiene las de perder? ¿China o Estados Unidos? La guerra de aranceles. El cliente siempre tiene la razón. ¿Quién es el cliente aquí, China o Estados Unidos? Estados Unidos le compra 5 veces más a China que lo que le vende a China. Así que si ellos quieren suicidarse, no hacer negocio con Estados Unidos, ese es su problema. Los que decían que Trump iba a ahuyentar a los países Asia, China, que decían que Japón y Corea del Sur se iban a unir a China, resultó que están aterrizando en Washington todos los días delegaciones, sobre todo asiáticas, que se han tomado partido, quieren hacer negocio con Estados Unidos porque les conviene y claramente la jugada le ha salido muy bien a Trump. Ha logrado meter a los chinos en un rincón de los cuales van a tener que salirse ellos solitos, van a tener que pasar la vergüenza de rendirse, porque simple y llanamente toda la economía de ellos está en subsidiar empresas, hacer dumping. Dumping es inundar los mercados. Que Estados Unidos le compre todo y que dependa de eso para ellos ser el hegemón del mundo. Y no lo van a lograr porque están en una crisis económica ellos interna, además de una crisis poblacional. Así que contestar tu pregunta, ¿quién va a perder? China. Marco, ¿estás de acuerdo con Francisco? ¿Quién pierde y quién gana aquí? En las guerras arancelarias, tarifas, el que pierde es el consumidor chino, el consumidor, en este caso nosotros, los consumidores estadounidenses, somos los que perdemos. Porque mientras esta lucha se da, hoy los precios de los productos que consumimos día a día, y no hay que recordar que no solamente son los chinos, recordemos que Trump dejó un arancel de 10% en general sobre todas las importaciones. Entonces, hoy todos tenemos menos capacidad adquisitiva, hoy todos somos más pobres y todo lo que compramos va a ser más caro. Así que mientras esta guerra se da, estamos perdiendo nosotros. Eso no descarta que estoy de acuerdo, y creo que de las pocas cosas que estamos de acuerdo los republicanos hoy y los demócratas es que a China hay que enfrentarla. Yo he dicho que a China hay que enfrentarla en temas económicos, pero no podemos ir solos, y ese es el mayor error de esta administración. Para combatir lo que es ese estado de China y cómo ellos subsidian sus empresas, cómo inundan con ciertos productos los mercados, sea de Estados Unidos, sea de Europa en general, hay que enfrentarlo en conjunto con nuestros aliados. El mayor error de Trump es que no ha hecho eso, al revés. En vez de trabajar con nuestros aliados para enfrentar lo que es China, lo que está haciendo, los hemos ahuyentado con aranceles absurdos, como lo que ha dicho con Canadá, con México, que es algo redundante ya que tenemos un tratado de libre comercio con ellos. Además, la Unión Europea, que recordemos que la Unión Europea sí tuvo aranceles de respuesta a los de Trump, y a esos él no ha comentado nada, y estamos esperando esa respuesta. Vuelvo y digo, a China hay que enfrentarlo, pero la manera como esta administración lo está haciendo es irresponsable porque no hay un plan. Es todo un show mediático de querer demostrar fuerza, y hoy, con esa retractación de esta administración de Trump, nos muestra que pues no tienen la capacidad de dar esta lucha. Les dio miedo la reacción de la confianza del consumidor, les dio miedo la reacción de los mercados, le dio miedo lo que estaban viendo y lo que hoy vimos en el Congreso, como la coalición republicana detrás de Trump se está rompiendo. Recordemos la lucha que estamos viendo entre Elon Musk y Pete Navarro.
veamos cómo los senadores, congresistas están rebelándose y criticando estas acciones. Esto ha podido ser de las acciones más imprácticas para ser querido con el presidente en sus dos administraciones, porque esto es una crisis que él mismo causó. No hay un plan. Hablábamos la semana pasada de que esto era en verdad un plan para incentivar la producción nacional. Hoy vemos que claramente ese no era el plan, porque ¿qué producción nacional vas a generar? ¿Qué inversión vamos a traer del exterior? ¿O empresas estadounidenses van a volver a invertir en el territorio americano cuando los aranceles los usamos como si fuera un switch de luz en la habitación? ¿Cuál es la practicidad de esa política? Entonces, vuelvo y digo, sí a China hay que enfrentarla, pero con un plan, con nuestros aliados, no este arrebato arancelario, que al final, vuelvo y digo, ese es el resumen de todo, es, en estas guerras arancelarias, lo único que pierde es el consumidor. Y a ver, pero yo tengo una duda, Marco, discúlpame. Yo tengo una duda que es para los dos. A ver, eso de que hay que enfrentar a China, yo me pregunto, ¿hay que enfrentar a China porque desafía la hegemonía económica de Estados Unidos o porque es una dictadura comunista violadora de derechos humanos, etcétera, etcétera? Porque yo no veo que Estados Unidos desafíe, por ejemplo, a Polonia, que está a punto de desplazar a Japón como novena economía del mundo, o que Estados Unidos no desafía a Irlanda, que ha tenido un crecimiento incluso que pone en tela de juicio muchos de los proyectos económicos de Gran Bretaña y que se iguala. O sea, porque entonces Estados Unidos, que a todo el que le compita lo va a desafiar. Ahí es donde yo tengo una duda. ¿Cuál es la razón por la que hay que desafiar a China? Porque no porque sea totalitario, sino porque quieren gobernar el mundo, literalmente, como en las películas esas de 007. ¿Pero gobernar lo que económicamente? Y de todo, político. Pero no sé, me parece un poquito inmoral eso. Lo moral me parece que desafiarlo porque es una dictadura horrorosa, que además distorsiona el mercado internacional con sus trucos totalitarios. Pero entonces que Estados Unidos a todo país que prospere lo va a desafiar. Partido Comunista en Vietnam ahora es aliado. Nos oponemos a China porque... Bueno, pero me parece inmoral. Porque entonces levantemos el embargo a Cuba. En política... Si se puede ser aliado de Vietnam, que es una dictadura monopartidista, comunista, igual, con esa mezcla híbrida de capitalismo dirigido por el Partido Comunista, no sé, a mí me parece que la razón de fondo debería ser otra, y estoy seguro que es otra, ¿no? Porque no desafiamos, repito, a Polonia. Polonia está a punto de desplazar a Japón, señores. Cuando tú dices debería, sí, si estamos hablando de que el mundo debería ser así, sí. Pero en la política, no, hombre, ¿no? Tú vas a tener trato con dictadores todos los días. El Departamento de Estado tiene trato con dictadores todos los días. Ojalá que no fuese así. Pero entonces los cubanos, ¿con qué moral? Digo yo, y yo soy de los que cree que hay que redoblar el embargo a Cuba. ¿Con qué moral? Entonces, si creemos que está bien negociar con China y con Vietnam... Porque Cuba es enemigo de Estados Unidos. Cuba ¿Y Vietnam no? ¿Tú crees que no? Lleva 60 años Cuba interfiriendo en todos los continentes. Los vietnamitas se han quedado tranquilitos en Vietnam, pero los cubanos han llevado la subversión a todos los continentes. ¿Y China no lo ha hecho igual? China lo hace, pero financieramente. Cuba lo ha hecho activamente. No, lo ha hecho militarmente. Está amenazando a Taiwán. Disculpa, Marco, que me haya metido en el berenjenal. En el berenjenal. Pero China, ¿tú no crees que militarmente desafía también a Estados Unidos? Claro. Sí. ¿Por qué tenemos que enfrentar a China? China tiene pretensiones de influencia global, así como lo tuvo la Unión Soviética antes que cayera. Y ellos lo que quieren es promover el sistema político de ellos, que al final es un sistema autoritario, sí, mezclado con una economía subsidiada estatalmente de una manera que va en contra de los valores del Occidente. Y eso yo creo que es lo que tenemos que estar de acuerdo aquí, es que ese no es el sistema que queremos que se exporte por el mundo. Entonces, Estados Unidos, también con nuestros aliados, la Unión Europea, es luchar en contra de esa pretensión de expandir sus esferas de influencia en que mañana tengamos estados como Corea del Norte, como lo de Cuba. Vietnam es un caso diferente porque Vietnam no es un estado con pretensiones globales, ni se ha prestado, por lo menos en los últimos tiempos, para actividades como lo hemos visto que se ha prestado el régimen en Cuba, el régimen en Venezuela.
ese sistema autoritario es lo que se tiene que luchar. Y además de esos sistemas autoritarios de China, lo que hace es económicamente subsidiar esas empresas de una manera que va en contra de todos los tratados de comercio que hemos tenido en los últimos 100 años. Esa es la realidad, que China nunca debió entrar a esos tratados, nunca debió tener esas preferencias de inversión, porque hoy vemos el efecto. Nosotros creíamos que con la liberación del comercio con China, China se iba a liberalizar. Esa es una gran equivocación en la que cayó el mundo, ¿no? Oye, Sí, acaban de encontrar soldados chinos en el ejército ruso atacando a Ucrania, como soldados cubanos también. ¿Tú no crees que hay algo más de ese cinismo de las relaciones internacionales? Deberíamos tener, no deben tener las relaciones internacionales, como toda conducta humana, una manera de medirlo moralmente. ¿O las relaciones internacionales no deben tener moral? Debería. Eso dice la escuela realista esa. El mundo no funciona así, pero sí, tú puedes seguir pensando que debería, y yo también, yo soy una persona moral, me creo una persona moral, ojalá, pero el mundo no es así, desgraciadamente. Marco. No, es realismo, sí, deberíamos funcionar bajo unas banderas morales. Yo creo que Estados Unidos en su historia ha tratado, especialmente en los últimos 100 años, imperfectamente de liderar esa batalla por los derechos humanos, por la democracia. Vuelvo y digo, no hemos sido perfectos en eso, pero hemos sido lo mejor que ha tenido el mundo en cuanto a esa lucha de que las relaciones en el mundo sean moralmente aceptables, democráticas, pero el realismo de las relaciones internacionales y del contexto global que vivimos hoy, que ya no es el de hace 30 años, donde Estados Unidos era el líder supremo, requiere que tengamos relaciones con países que de pronto no estemos en la misma página en ciertas cosas, pero nos ayuda a luchar contra esos estados que sí son una amenaza para nosotros. Vuelvo y digo, sí hay países comunistas que el sistema no nos gusta, pero no son países que tienen pretensiones globales que amenazan el resto de los mundos, de los países que sí tienen sistemas democráticos. Vietnam no está influyendo en Latinoamérica. China sí tiene intereses muy grandes en Latinoamérica, y eso es lo que hoy el Occidente tiene que medir, ¿no? Sí, Marco, es un riesgo enorme. Muchísimas gracias, Marco Frieri, analista demócrata desde Washington, D.C., Francisco Rodríguez, analista republicano. Tenemos aquí, de aquí a las elecciones de medio término para intentar arreglar el mundo. Mira, lo que hablábamos de que nos quejamos de la poca atención que le presta Estados Unidos a América Latina. Cuando regresemos vamos a tener a dos